Hola, en este video vamos a simplificar un circuito en paralelo que tiene resistencias y vamos a ver cómo se analiza para poder tener en cada uno de mis resistores el voltaje y la corriente que pasan por estas. Bueno, para empezar, ¿qué es un paralelo? Un circuito paralelo es aquel que las dos salidas de mi resistencia o dos piernitas están unidas a otras dos de otra resistencia y así sucesivamente a otras. Eso sería un paralelo, que estén conectadas en las dos terminales de cada una. Y lo primero que tenemos que analizar es cómo vamos a trabajar. Primero, tener en cuenta la ley de Ohm para hacer nuestros cálculos, y en segunda, cómo se saca la resistencia para un circuito equivalente. Sabemos que esto, para pasarlo a circuito equivalente, tendremos que dejar mi fuente o mi voltaje, como le quieren llamar, y de estas resistencias formar una sola que sea mi equivalente o total para poder trabajar. Entonces, lo primero que voy a hacer es utilizar la fórmula de mi resistencia total, que es la inversa de las inversas de cada una de mis resistencias sumadas. Entonces, esto es igual a tener resistencia total va a ser igual a 1 sobre, aquí tenemos 350 ohms. Vamos a ponerles aquí nombrecitos. Esta es mi resistencia 1, esta va a ser la resistencia 2 y esta es la resistencia 3. Y el voltaje, pues nada más tenemos un voltaje. Aquí sería 1 sobre la resistencia 1, que en este caso son 350 ohms. No necesitamos poner ohms porque al final nos va a dar ohms. Así es que podemos omitir ese paso. Sobre la siguiente resistencia, que sería 200 más 1 sobre. Aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, aquí se maneja 1 kilo ohm. No podemos poner 1 kilo aquí. Entonces, ¿qué significa kilo? Por 10 a la 3. Entonces, 1 por 10 a la 3 es igual a tener 1000 ohms. Entonces, aquí le vamos a poner 1000 ohms. Aquí va a ser esto igual. Mi resistencia total va a ser igual a 112.9 ohms. Ya tenemos nuestra resistencia total, que es la que va aquí, 112.9 ohms, y con esto podemos sacar la corriente que circula total por mi circuito. Entonces, ya nuestro circuito equivalente, resistencia equivalente, y vamos a sacar la corriente total que se genera en el circuito. ¿Cómo sacamos la la corriente? Aquí en la ley de Ohm, recuerden que cuando quieres sacar alguna de esas letras, la puedes tapar y te sale que es voltaje sobre resistencia. Entonces, mi corriente total, la voy a poner de este lado, corriente total va a ser igual a voltaje total sobre mi resistencia total, porque estamos hablando de una sola corriente. ¿Esto qué va a ser igual? ¿Cuál es mi voltaje? 15 volts. ¿Cuál es la resistencia total? La que acabo de obtener, 112.9 ohms. Al hacer esta cuenta, nos tiene que dar un valor de 0.13286 amperes. Recordemos que la corriente es media en amperes. Ya tenemos mi corriente total. Ahora sí, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué me dice las especificaciones de un circuito en paralelo? Que el voltaje es el mismo en cada uno de mis resistores o resistencias. Voltaje total es igual al voltaje que pasa por RI, igual al voltaje que pasa por R2 y voltaje que pasa en RN, o sea, en todas las resistencias que yo tenga en paralelo. Este voltaje es el mismo aquí, aquí y acá. No necesitas especificar cada voltaje, simplemente puedes poner eso, que el voltaje en total es igual al voltaje en la resistencia 1 y es igual al voltaje en la resistencia 2 y es igual al voltaje en la resistencia 3, que en este caso son 3. Si te especifica el problema que lo saques, únicamente pondrías voltaje en la resistencia 1 es igual a 15 volts, sin hacer ninguna operación. Voltaje en la resistencia 2 es igual a 15 volts, voltaje en la resistencia 3 es igual a 15 volts. Ya tenemos todos nuestros voltajes. Entonces, esto o esto es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que sí tengo que sacar? Aquí me dice que tengo que sacar las corrientes de los voltajes. Como los voltajes son los mismos, quiere decir que las corrientes no son las mismas. Por lo tanto, voy a quitar esto de aquí para que tengamos el espacio suficiente y voy a poner que la corriente
en la resistencia 1 es igual a que al voltaje, obviamente el voltaje total o el voltaje en la resistencia 1 porque es lo mismo, sobre mi resistencia 1. Y esto aquí es igual, tenemos 15 volts sobre la resistencia 1 que equivale a 350 ohms. Y esto es igual a 0.042857 amperes. Cabe mencionar que aquí tenemos a veces después del punto decimal muchísimos dígitos, entonces lo máximo que agarras es después del punto 6 espacios, porque si no pues no terminaríamos nunca el problema. Aquí sería la corriente en la resistencia 2, aquí es igual a mi voltaje total sobre la resistencia 2. Mi voltaje es de 15 volts, lo voy a dividir en mi resistencia 2 que es de 200 ohms. Y este es igual a 0.075 amperes. Y por último, vamos a obtener la corriente en el resistor 3, que es igual al voltaje total sobre la resistencia 3. Mi voltaje es de 15 volts dividido entre los 1000 ohms que teníamos en la resistencia 3, y esto va a ser igual a 0.015 amperes. Bueno, a esto ya hemos visto algo parecido previamente, donde sabemos que, vamos a quitar estos voltajes, ya sabemos que son los mismos, lo tenemos especificado ahí también. Aquí nos dice que la corriente total va a ser igual a la suma de todas mis corrientes. Ya tengo la corriente 1, la 2 y la 3, las que van pasando por cada uno de estos. Si yo la sumo, si hago mi sumatoria, a mí me da un valor de 0.132857 amperes. Si se dan cuenta, esta corriente total que estoy obteniendo tendría que ser muy parecida a la corriente que yo saqué total por fórmula. Y sí, son demasiado parecidas. ¿Por qué no son igual? Por los cálculos que vamos haciendo, que vamos perdiendo décimas en el camino, y también en los circuitos. En la realidad es que aunque lo midieras, nunca te va a dar exacto porque se van generando algunas pérdidas por ahí de los valores. Y esto sería todo para un circuito en paralelo. Muchas gracias.